Presenta este programa Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana, con su programa A Través de la Biblia. Muy estimados amigos, un saludo cordial desde este espacio y en esta oportunidad que Dios una vez más nos da la vida, nos da salud, nos da también el conocimiento para que podamos acercarnos a Él, escuchar su palabra, obedecerla y preguntar por Dios. El ser humano, generalizando, no busca a Dios. Siempre fue Dios el que buscó los medios para acercarse a su criatura. Ya lo hemos dicho en oportunidades. Y esto resulta en algo tan precioso cuando el hombre presta oído a lo que el Señor le dice. Nuestro tema de hoy es ¿cómo entender a Dios? Y resulta ser que en la Biblia encontramos algunas palabras, algunos pensamientos, planes de Dios que hasta para la mente común y corriente parecen ridículos. Y justamente hablando de esto quisiera leer unos versículos que encontramos en Mateo en el capítulo 11, versículo 25, algo que el Señor dijo, las palabras del Señor mismo. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Él está orando, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos a detenernos un poquito sobre esta expresión que parecería ser que el Señor se dedicaba a las criaturas, a los niños, pero el contexto nos habla de otra cosa, un poquito diferente. Y quisiera justamente detenerme en esto, la experiencia común nuestra como ministros de la palabra es encontrarnos con gente que no puede creer que Dios haga tal o cual cosa porque parecen ridículas o no aceptables para la lógica, para la mente humana. Y sin embargo, Dios se valió de cosas que nosotros diríamos ridículas, justamente. Yo le doy un ejemplo. Dios en un momento habla con un profeta por medio de una bestia de carga, por medio de un asno. Dios puede hacerlo. Dios también mandó en cierto momento a unas cuantas decenas de osos para que matasen a una cierta persona, la cual Él puso bajo su juicio. Dios hace lo imposible, lo hace posible. Y en este caso aquí, Jesús hablaba de que Dios manifestó sus verdades, sus pensamientos a los niños y no a los entendidos y los sabios de este mundo. ¿Qué quería decir el Señor Jesús? No se refería exactamente a personas de menos de 10 años, de 12 años, no. Se refería a aquellos que no tenían intelecto, aquellos que no tenían preparación intelectual, a los simples, a las personas pobres, a las personas que no tenían medios, no a los sabios, a los ricos, a los filósofos, a los reyes, a los nobles, no. El Señor se manifestó a la gente común y corriente, a los pobres.
Y el apóstol Pablo habla muy claramente el porqué de esto. Muy claramente. Yo le voy a dar lectura para que usted entienda qué es lo que el apóstol Pablo escribió. Vamos a mirar unos versículos en Primera de Corintios, en el capítulo primero, primera carta de los Corintios, capítulo primero, y del versículo 26 en adelante dice así, escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjese, todo un juego de palabras aparentemente, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y les digo el por qué. El Señor Jesús, cuando habló estas palabras, estaba tratando con los nobles de Israel. Estaba tratando muchísimas veces, la mayoría, con gente que estaba bien instruida, que conocía la ley de Moisés, o sea, la ley por la cual ellos se regían. Su religión estaba basada en esa ley, la cual un buen judío conocía al pie de la letra. Pero el Señor dijo claramente, le faltaba el amor al prójimo. Había una discriminación. Todos aquellos que no pertenecían a esta nación eran discriminados. No había amor, sino que había en ellos el deseo de tener dinero, fama, ser aplaudidos, destacarse por los logros. Y el Señor Jesús quería enseñar humildad. Si nosotros no estamos sirviendo a nuestro prójimo de alguna manera, no servimos en el reino de Dios. Necesitamos tener amor al prójimo. Y de esto habla el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos al prójimo como a nosotros mismos? A veces por cosas, digamos, comunes y corrientes nos enemistamos con nuestro prójimo. Le tenemos bronca, nos desentendemos de él. Y sin embargo, la ley de Cristo, no la ley vieja de los fariseos, de los judíos, sino la ley de Cristo, decía que tenemos que amar y servir los unos a los otros. Y esto es posible solamente cuando somos realmente hijos de Dios. En la iglesia debería ser esto la regla general, sin la intervención de los líderes para decirle a la gente, ustedes tienen que hacer tal o cual cosa. Eso nace de uno mismo cuando ha entregado su vida a Cristo, porque Él hizo morar en nosotros su Espíritu Santo. Nosotros encontramos esta hermosa palabra, la cual el apóstol nos dejó escrito y es tan clara. Fíjese, voy a recalcar alguna cosa. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Él está hablando a los corintios, y entre ellos no eran muchos sabios, era gente que el Evangelio rescató de los lugares más humildes, pobres. Había una mezcla de personas
pero no eran todos nobles, encumbrados, famosos, filósofos. Y justamente lo que aquí ponía de relieve Pablo era eso. La fama, la filosofía, la sabiduría del mundo no nos ayuda para vida eterna. De ninguna manera. El más común de los hombres, el más humilde, el más pobre, el menos preparado, si acepta a Cristo va a estar en la gloria, mientras el sabio, el universitario, aquel que tiene mucha preparación, doctorados, diplomas, pero no aceptó a Cristo, va a estar en el infierno. Esa es la diferencia que marca aquí el apóstol Pablo. Vayamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos sobre este tema interesante que nos dice hoy cómo entender a Dios. Es así, mis queridos amigos, que Dios cumple su plan, no haciendo caso de lo que el ser humano cree que es lo correcto, sino en su soberanía. Él hace las cosas como Él quiere. Y fíjese allí cuando el Señor Jesús dijo: Padre, te doy gracias que no revelaste todo esto a los sabios y entendidos, sino a los niños.
Si quisiéramos tomar un niño como ejemplo, le quiero decir, sería el ejemplo exacto, verdadero, porque un niño en su edad de inocencia es del reino de los cielos. Jesús se cuidó en decírnoslo, que los niños son herederos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tienen ánimo de pecar, porque no tienen conciencia de pecado, son inocentes. Por lo tanto, de ellos es el reino de los cielos. En el cielo va a haber, pero millones y millones de los niños que aquí vivieron entre familias malvadas, malditas, llenas de homicidio y todo lo que usted quiera pensar. Ellos, los inocentes, van a estar en el cielo, porque Dios es justo. Ellos no hicieron nada para recibir condenación, pero los que escucharon el mensaje de Dios, los que ya tenían conciencia del bien y del mal, tenían conciencia del pecado, ellos, si no se arrepienten y no se acogen a los beneficios de Cristo, van a estar en la perdición eterna, en el infierno. Queridos amigos, en este tema no se trata solamente de una opción que nosotros podríamos opcionar. Podríamos elegir, no, tú eres o no eres. Estarás un día en la gloria o estarás en el infierno, la perdición eterna. Por eso, queridos amigos, tan importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Hay un pasaje muy triste donde habla Juan en su Evangelio, primer capítulo. Él dice así, hablando de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál fue el problema? Justamente gente que tenía prejuicios, creían que por su religión y por sus convicciones estaban aceptos ante Dios, eran aceptos ante Dios. Y esto no fue así, porque decía Jesús, los corazones de ellos estaban llenos de rapiña, llenos de maldad, de egoísmo. Y Jesús cambia esto. El que viene a Él es cambiado. Y si no es cambiado, nunca se convirtió como tiene que ser. Según lo dice este mismo autor en sus epístolas, jamás conocieron a Cristo. Queridos amigos, a lo suyo vino. Jesús vino para predicarle al pueblo de Israel, a su querida nación, sobre la cual lloró en Jerusalén porque se terminaba el tiempo de su ministerio y ellos no le hicieron caso. Y allí él habló de una sentencia: vendrán tiempos, vendrá el día cuando Dios va a visitar tu maldad. Y así fue. En el año 70 de nuestra era vino de parte de Roma el general Tito, entró en la ciudad y la destruyó totalmente. Queridos amigos, con las cosas de Dios no se juega. Y tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahora quiero decirle una cosita más. Este mismo autor, en el capítulo 5 y versículo 3, nos dice lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cualquiera, quien quiera que sea, puede cumplir con los mandamientos de Dios, que no son difíciles. Porque el Evangelio es para toda la humanidad, para grandes y chicos, para pobres y ricos, para blancos y negros. El que quiera aceptar esto,
está bienvenido. El Señor lo promete en su palabra. Queridos amigos, un gran abrazo para ustedes. Dios los bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.